Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. El texto que inspira la prédica de hoy se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 19, versos 17 y 18. Dice así: No odies en tu corazón a tu hermano, pero corrige a tu prójimo, para que no cargues con un pecado por su causa. No te vengarás ni guardarás rencor a tus paisanos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El mayor acto de amor de parte de Dios es su misericordia. Y de su misericordia, el perdón y la reconciliación con el ser humano separado de él a causa de sus propios males. Y cuando el ser humano, cuando nosotros experimentamos su misericordia, cuando ésta se encarna en nuestras vidas, hay consecuencias profundas. Brotan gestos de amor, despierta la solidaridad, brilla la esperanza. El amor crece y se vuelve la tónica de nuestras vidas. ¿Cómo encarnamos el perdón de Dios en nuestras vidas? ¿Me lo he preguntado? O antes que esa pregunta, ¿es el perdón de Dios un tema central en mi vida a partir de la fe? ¿Por qué no está en el centro? ¿Me cuesta perdonar? Me cansé. Debo ser digno, debo ser más digno, y para eso en algunos momentos debo ser más duro. No puedo ser siempre el punching ball de la gente. O tal vez es un tema del pasado. Son conceptos antiguos que hay que plantear de otro modo, junto a otros más. Pero ¿se tratará de actualizar las palabras? ¿Cómo hablar del perdón hoy? Si el perdón no es un tema central en tu vida, déjame decirte que estás en problemas. Y en problemas muy grandes. Así también ocurría con los discípulos de Jesús. Vino Pedro y le preguntó al Señor: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Interesante, ¿qué hay detrás de esa pregunta de Pedro? Para el mundo de la época, el número 7 representaba la totalidad de las cosas, pero en términos de perfección, de suficiencia. Entonces Pedro parece intuir una posibilidad de respuesta, como cuando uno pregunta esperando cierta respuesta, o quiere llevar a su interlocutor a confirmar o también a cuestionar lo que uno ya piensa.
¿70 veces? Interesante. Pero Pedro parece intuir muy bien, por lo demás, que el perdón es algo muy grande y también que es sinónimo de perfección, de acuerdo a lo que el Maestro Jesús les enseñaba. Por algo él mismo intuye, ¿70? Pero Jesús responde, Pedro le dice 7, y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino que hasta 70 veces el 7. ¿Cuánto sería esto? Algunos intérpretes en la antigüedad, 70 por 7, 490, ponen un número también, pero esta expresión en realidad denota mucho más. Ahora, preguntarse, yo pienso que no agota el sentido del tema. ¿Cuánto he de perdonar? Yo pienso que más que un número, más que una característica del perdón, lo que Jesús quiere decir con su respuesta es el carácter del perdón. Porque el perdón no es algo aislado, no es algo que brota por sí mismo. El perdón es consecuencia de una deuda, de una ofensa. Y nadie quiere que lo vivan ofendiendo o que le deban. Entonces así se entiende que en este caso Pedro quiera saber si hay un límite para eso, porque uno no quiere que todo el tiempo lo anden ofendiendo. Pero no es el punto de la cuestión. Volvamos un tanto atrás y preguntémonos, ¿qué es el perdón? ¿Por qué perdonar? Vayamos un poco más allá. Soy capaz de hacerlo, de pedir perdón. ¿Eres tú capaz de hacerlo? ¿Se deben dar algunas condiciones? No es un tema cualquiera. Yo también creo que hay un problema con el perdón. Y hay un problema que tiene que ver con la comprensión de su naturaleza expuesta en las mismas Escrituras y que es crucial para nuestra experiencia del perdón. Por ejemplo, el profeta Isaías dice que Dios no se acuerda de nuestros pecados, que los olvida, o sea, que perdona y olvida. Entre paréntesis, de ahí se han apoyado muchos que buscan justicia terrenal acuñando la frase al contrario, ni perdón ni olvido. ¿Cierto? O sea, pareciera que el perdón está asociado al olvido. Pero yo pienso que eso es una dificultad para la comprensión completa del perdón. Porque de este texto de Isaías se ha creado una idea del perdón genuino como compuesto por un acto racional, por un acto cognitivo que es el perdón. Pero ¿quién puede olvidar las graves ofensas que ha recibido, las traiciones? ¿Quién puede? Con mayor razón si han sido sufridas desde personas significativas, desde personas en las cuales uno tenía mucha esperanza, mucha confianza. Nadie. Olvido, reset, borrar. ¿Quién? Pero el profeta, en realidad lo que quiere presentarnos es simplemente, primero, la grandeza de la misericordia y del amor de Dios, del amor y de la misericordia, y luego cómo Él nos trata, cómo nos trata Dios después de perdonarnos, sin rencor, con confianza, con cariño, o sea,
sin echar en cara los pecados pasados, o sea, no acordándose de los pecados. Y esto es bella y poéticamente dicho como olvido. Pero no el olvido racional cognitivo que nosotros que creemos inmediatamente, ¿cierto? No. Entonces, esta actitud de Dios, este camino, es lo que Cristo tan magistralmente expone. 70 veces 7, que es más que un número. A un hombre se le pagó una deuda impagable por él. Pero éste no tuvo la voluntad de perdonar a un acreedor que le debía la nada misma. Y miren cómo termina la historia. Al primero se le canceló el perdón y fue enviado a los calabozos para ser castigado hasta que pague su deuda. Es como que se hubiera desactivado la misericordia. Creo que es un tema central, sobre todo en nuestra fe, que a veces con nuestra idea que tenemos de la gracia mal entendida, la subvaloramos, la administramos mal y pensamos que es un todo vale. Pero no es que la misericordia vaya y venga, on-off, dependiendo de lo que hago o no hago. Como si Dios estuviera esperando a ver qué tecla nosotros presionamos para Él mostrar o no su amor. Lo que pasa es que este hombre que no perdonó lo poco, habiendo sido perdonado en lo mucho, en realidad en su ser no recibió la misericordia de su Señor. Por tanto, no la experimentó. Y si no la experimentó, ¿cómo se iba a conmover de su deudor que le debía tan poco, aún habiendo sido perdonado en lo mucho? Así nos pasa cuando despreciamos los dones divinos, siendo el perdón el primero y el más grande de ellos. ¡Qué tragedia! ¿Y qué nos dice esto? Hay muchos dichos famosos en el mundo y uno de los que más me llama la atención es el de la ley del embudo. ¿Cómo es? Anchito, anchito para mí, angostito, angostito para ti. Como un embudo. Han intentado a veces de colocar un embudo justo en una botella o un recipiente donde quepa justo. Además hay una, ¿cómo se llama esto? Agravante. Como dentro no hay suficiente oxígeno, se demora muchísimo más en pasar el agua. En cambio, si el hoyo es más grande que aquí, ¿cómo se llama esto? El cuello del embudo, pasa inmediatamente. Pienso que la ley del embudo es prima de la ley del talión. Pero pienso que tanto la ley del embudo como la del talión son concordantes con nuestra razón, con la pregunta incluso de Pedro. Porque quisiéramos poner un límite cuando estamos cansados, por ejemplo, cuando hemos recibido muchos males. Pero independientemente de las causas y de las razones por las cuales uno pudiera justificar esa actitud, hay una razón grandiosa, quizás misteriosa para nuestro entendimiento, o más grande que él, en el núcleo del Evangelio. Misteriosa quizás o difícil de entender porque impacta directamente en nuestra vida y en la convivencia con los demás, que es el ser conminados a vivir en el perdón, a ponerlo en práctica. Pero ¿cómo hablar del perdón en un mundo como el actual, carente de humildad, muchas veces incapaz de ver en el otro
un ser digno de amor. Nos pasa a todo nivel. Vemos las guerras en el mundo, vemos las divisiones que hay en nuestro país, cómo tan fácilmente afloran por uno u otro tema. ¿Acaso no pensábamos que las divisiones surgidas a raíz del quiebre de la democracia hace 50 años estaban prácticamente superadas y vemos que hoy en día mucha gente está ahí abanderada y prácticamente debatiendo, discutiendo, odiándose hasta con los mismos términos? ¿Cómo hablar de perdón en medio de este contexto? ¿Cómo perdono, incluso si yo tengo la voluntad, si el otro ni siquiera está arrepentido? Ese es el camino, ese es el razonamiento al cual nos lleva nuestra propia inteligencia. Pero aquí nuevamente viene este eje del Evangelio. Así como el perdón de Dios es un puro acto de Él, sin mediar los méritos del deudor, así debe ser el perdón de los cristianos. No debo sentirme capacitado, dispuesto, emocionalmente apto para el perdón. No, debo y necesito hacerlo. Dios nos perdona porque quiere, a pesar de nosotros mismos. No nos pregunta, ¿quieres que te perdone? Perdona a tus deudores así como Dios te perdona. Entonces el perdón es una decisión, no es un sentimiento. Es que yo no siento de perdonarme, sigo odiándote, aborreciéndote. Es una decisión. Ya, pero si no lo siento, ¿cómo entonces mi perdón va a ser de corazón hacia el otro? Creo que aquí se pone en juego el corazón del discípulo de Jesucristo, porque no es fácil, es muy difícil perdonar, porque ataca el punto débil de nuestra humanidad, el yo, el orgullo, esta, ¿cómo llamarle?, compulsión de tener el control de las cosas. Creo que aquí se desata el nudo. El perdón debo hacerlo con fe, convencido de que es algo bueno. Esto es de corazón, a la manera del Evangelio. Y siempre pidiendo a Dios que me ayude. Porque si Dios me ayuda, va a ser el verdadero perdón. Y yo podré olvidar, podré no recordar, podré evitar revivir las malas experiencias con mi antiguo deudor y podré tratarlo bien. Podré dejar el mal atrás. Pero ante todo debemos darnos la oportunidad de experimentar el perdón, no solo creerlo. ¿Cómo experimentarlo? No hay otro modo de experimentarlo que al pie de la cruz. En el momento oscuro, tenebroso, de debilidad. En esos momentos que nos hacen perder la esperanza. Ahí es donde debemos creer que hay mucho más que dolor, que desazón, que desesperanza. Por eso es un acto de fe. No es psicología, no es psicoterapia, no es filosofía. Es lo contrario a las 7 veces, a las 70 veces por 7, etc. Es lo contrario a cualquier limitación que coloque la razón humana. El 70 por 7 es el que siempre va más allá. O sea, en vez de un límite, es un sin límite. Bien, perdonar es un acto de desafío a nuestra existencia, que sí, para algunos es signo de debilidad.
Es signo de debilidad cuando apelamos a nuestra razón y a nuestros sentimientos, al contexto en el cual nos desenvolvemos. Y ahí se vuelve muy difícil. Si vivimos en un mundo, como decíamos, sin humildad, nadie se arrepiente, etc. Pero Dios siempre quiere ayudarnos. Y no perdonamos para desentendernos del mal. No es, como se dice también coloquialmente, meter la mugre bajo la alfombra y no nos importa el mal que se hace. No es eso el sentido del perdón. No es omisión, no es hacerse el ciego. El Evangelio no quiere consagrar el mal ni los defectos del ser humano. El Evangelio quiere limpiarlos. Y el perdón es su método. Es perdón y no juicio. Porque nosotros no somos jueces. Y cuando queremos serlo, somos malos jueces. No lo digo yo, lo dice la evidencia de nuestra historia aquí en el mundo. Entonces, esta es la propuesta del Señor para la vida del creyente. Es una dinámica de perdón y de reconciliación como un eje para el vivir cotidiano. Pero hay que insistir en que no es una omisión del mal. Si se vuelve eso, tú mismo te vuelves un receptor infinito del mal y te indignificas. No. Nosotros perdonamos, pero el perdonado debe tomar conciencia de su mal y de lo mucho que ha sido perdonado. Y debe cambiar y también debe vivir el perdón en lo cotidiano. ¿Cómo? Hacia los demás. Porque el perdón no es para guardarlo en el bolsillo o para enmarcarlo. Fui perdonado el día de mi bautismo. No, no es para eso. Cuando pensamos en eso, lo descomponemos. Se coloca putrefacto. Si no lo vivo, se desactiva. No, el perdón debe germinar y dar fruto. Y eso es siempre hacia el otro. Es siempre hacia el otro, no como el malagradecido de la parábola. Pues cuando no hay perdón ni arrepentimiento, nos encerramos en círculos viciosos de ajustes de cuentas, fundados en el odio, en la venganza, etcétera, etcétera. Pero cuando perdonamos, somos liberados de todo aquello. Cuando perdonamos, las cadenas del mal son rotas y se crean otras cadenas, las de la justicia, tensas y sensibles ante todo mal. O perdonar es un dique contra el mal y a la vez un cauce de justicia. ¿Por qué tanto de justicia? Porque cuando perdonamos, hacemos lo mismo que Dios hizo con nosotros. Perdonamos como Dios nos perdona. Esto es lo que el mismo Padre nuestro también nos enseña. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero esto no es una condición para el perdón de Dios, sino una motivación para que tú y yo hagamos lo mismo en lo poco, porque con nosotros se ha hecho lo mismo en lo mucho. Entonces, hermanos y hermanas, todo esto implica un cambio de mentalidad, un corazón sensible a las necesidades, a la situación del otro. Y esto no llega por decreto, ni por milagro, ni porque un día me levanté bien o con buenos sentimientos, sino cuando reconocemos nuestra condición de deudores ante Dios y reconocemos la gran dimensión de su amor revelado en la cruz. Pero en lo más concreto, esto significa que el camino que se nos muestra es de apertura hacia el otro. Es a conocer su ser y no quedarnos en la apariencia. Así también podremos vivir, aparte de perdonar, vivir en paz. Y perdonar y más encima obtener la paz es como diría la gente de negocios, una especie de win-win, ganar-ganar.
En este caso, un ganar-ganar para toda la humanidad, porque se rompen las dinámicas de odio, de violencia, y se instaura el amor cristiano. Cuando se instaure el amor cristiano, eso sí va a ser como una nueva constitución en las relaciones del ser humano. Pero este amor se materializa solo en el hecho del perdón mutuo. Ay, ¡tum! Perdón mutuo, ahí se materializa. Una vez más, no como el malagradecido de la parábola. ¿Ve? Logramos ver la grandeza de este mandamiento. Esto es el Evangelio. Cuando decimos que el mundo está hambriento del bien, que necesita el Evangelio, no estamos diciendo entonces que necesita experimentar esta nueva realidad del perdón. Sí, porque el perdón es el mensaje de Dios. El perdón es también el mensaje de la Iglesia. Y si perdonamos, estamos en comunión con el Señor. Pero si no perdonamos, significa que no aceptamos su perdón. Y si no aceptamos su perdón, estamos en tinieblas. Entonces, ¿cuánto hay que perdonar? No es la pregunta, no es el tema. No es el tema porque en la lógica cristiana el perdón es un axioma, es un supuesto, es un principio rector para la vida en todas sus dimensiones. O sea, no está sujeto a preguntas. Decidámonos a perdonar. Hagamos nuestra parte. Cumplamos la misión que Jesús nos encomendó. Que el Señor bendiga en nosotros su palabra y su paz, que sobrepasa nuestro entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes y los inspire siempre en Cristo Jesús. Amén.